Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos y amigas que sintonizan una vez más esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con la mira de presentar la verdad de Dios en lo revelado de Dios en la persona de Jesucristo 2000 años atrás. Y aquí vengo a ustedes como un apologista, un defensor de la fe, una persona que ha estudiado, que ha conocido esta palabra de Dios para que podamos nosotros tener la mejor verdad del Evangelio. Y cuando digo la mejor verdad, es que, como dice Pablo en 1 Corintios 13, que en parte conocemos y que vemos por espejo oscuro, opaco, toda la revelación de Dios. Todo lo que Dios intencionó revelar a la humanidad, la vemos en parte. La vemos en espejo opaco. Y cuando estudiamos el contexto del espejo opaco 2000 años atrás, es lo que dice opaco, que no se ve en su total claridad toda la figura, imagen de una persona que se presenta a ese espejo que existía en aquel entonces, porque se estaban inventando las cosas y se estaban perfeccionando las cosas en el tiempo de Pablo. Sí habían espejos, pero la imagen y la figura de la persona se veía opaca. Y Pablo usa esa analogía, esa ilustración, cuando ya se habla de ver la imagen completa, de ver todo lo que uno es y representa en un espejo. Entonces él, cuando habla de la revelación de Dios, entonces él presenta que nosotros vemos todo por espejo. Pero que ese espejo, como era opaco, no lo podíamos ver claramente. La revelación, la enseñanza, lo que Dios intencionó que la humanidad conociera de la narrativa bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente del Antiguo Testamento. Entonces, ese espejo opaco hoy en día se ha perfeccionado. Es tal así que hace muchos años atrás yo tuve que llevar a un ministro de la República Dominicana que vino aquí a un lugar y él estaba sentado en el asiento donde se sientan las personas frente de mí, me estaba guiando. Y yo lo vi que él le puso la mano al espejo, al cristal del carro. Porque era tan claro ese cristal. Yo disimulé, no dije nada, que él creía como que la ventana estaba abierta. Y yo lo vi que tocó con la mano izquierda el cristal del carro, creyendo que la ventana estaba abierta. Y yo la tenía cerrada porque tenía el aire acondicionado puesto en el carro. Ve la perfección que los seres humanos hemos llegado con ese cristal que refleja completamente todo lo que nosotros somos y todo lo que representa la personalidad de uno.
Pero en el tiempo de Pablo no había ese privilegio, no había esa perfección del cristal. Entonces Pablo, como era un doctor, un hombre cultural, un hombre estudiado en la escuela de Hillel, y como yo le he dicho a ustedes que Hillel era la Harvard University en aquel entonces, porque Saulo, que nació en Tarso, y Pablo, que era el papá de Saulo, vivía en Tarso. Y es bien interesante que Tarso era una ciudad que tenía 220,000 volúmenes de libros. 220,000 volúmenes de libros. Y era una ciudad que había sido conquistada por Pompey para los años 60 a.C., indicando que todas las personas que nacían en Tarso automáticamente eran ciudadanos romanos. Y ahí se encontraba Pablo, el papá de Saulo. Y Saulo nace en Tarso y entonces automáticamente le tocaba la ciudadanía romana. Y cuando apenas Pablo era un adolescente, en vez de Pablo dejar a su hijo Saulo estudiando esos 220,000 volúmenes, porque era la segunda biblioteca más grande del mundo en aquel entonces, con excepción de Alejandrina, que estaba en Egipto, la cual fundó Alejandro el Grande para los años 340 y 30 antes de Cristo. Esa tenía más volúmenes aún todavía. Y después peleando, todos esos ejércitos la quemaron porque había una gente tan analfabeta, tan incultural, que no pudieron apreciar esa biblioteca que se estableció donde estaban todos volúmenes de los libros de aquel entonces. Y me impresiona mucho que Pablo, en vez de dejar a su hijo en Tarso para que estudiara y fuera un doctor en la capacidad que se veía en aquel entonces, lo mandó a la escuela de Hillel. La escuela de Hillel, ahí estaba Gamaliel, uno de los grandes profesores que le enseñó a Saulo cuando era joven. Y era una escuela multicultural, porque recibían estudiantes así como Harvard University, que reciben todos los años estudiantes de todos los países del mundo. Imagínense que en Harvard University, aquí en los Estados Unidos, ha estado estudiando la hija del presidente de la China, el señor Fitz. Sí, estaba estudiando ahí. Y también el hombre más magnate que hay en Arabia, el rey que heredó el reinado de su padre, también estudió en Harvard University. Así que vemos todos estos grandes hombres que hoy en día están en posiciones mayores en las ciudades del mundo, que han estudiado en Harvard University, en Yale University, en Columbia University. Son universidades de categoría mayores, donde se exponen a la cultura de los pueblos, a los conocimientos que tienen las naciones de los pueblos. Que es bien interesante todas estas cosas, ¿no? Pues Pablo, el papá de Saulo, tuvo ese interés de mandar a Pablo a estudiar a la escuela de Hillel. Y ya vemos en Hechos que cuando ese Sanedrín y toda esa gente querían destruir a la iglesia, el que habló una palabra sabia fue Gamaliel. Y lo dijo bajo un contexto histórico. Se levantó un movimiento de judaísmo, de Judá, se levantó se levantó aquello, y como no eran de Dios, se destruyeron. No ataquemos a este pueblo, porque si es de Dios, nosotros no vamos a poderlo destruir. Gamaliel dijo esa palabra. Pero lo dijo con un contexto histórico, que eso es lo que estamos hablando a ustedes. Y yo vengo a ustedes como un maestro, como un apologista, como un defensor de la fe.
No vengo a brincar y a saltar y quizá hablar en otras lenguas, porque prefiero hablar 80,000 palabras en español que 10,000 palabras en lengua, porque no se va a entender lo que yo voy a hablar y enseñar. Y como dice Efesios 4:11, que Dios constituyó que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, dice el verso 12, para la obra del ministerio. Y que dentro de la iglesia tenemos que tener maestros que se sienten adecuadamente, apropiadamente para enseñar, para educar, para crear el discipulado. Porque la proclamación del evangelio es la salvación a los inconversos. Por el didaqueo, la enseñanza es para crear discípulos. Porque el creyente simplemente cree en Jesús. El cristiano sigue a Jesús, pero el discípulo hace lo que cree, hace lo que sigue. El discípulo es que cumple con el llamado que Dios le ha dado para cumplir con la gran comisión de Mateo 28:19, de hacer discípulos a todas las naciones. El evangelista viene, da una campaña, pare un montón de hijos y se va. ¿Quién lo cría? ¿Quién mantiene la salvación que recibieron esa persona que parió ese evangelista en ese lugar? Pues la iglesia, los maestros, los pastores, los episcopos. ¿Ve? Entonces, Pablo, después que cambia su nombre de Saulo a Pablo, es el hombre que Dios usa en el primer siglo para escribir una cuarta parte del Nuevo Testamento. Y Pablo es el hombre que Dios usa para aclarar entre la ley y la gracia. Porque todo eso estaba confundido en los 12 discípulos y aún en el seguimiento del levantamiento de la iglesia del primer siglo. Fue tal así que se estableció en el año 49 después de Cristo el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos, para poner la cosa en orden, porque había una mezcolanza de ley y gracia que no se podía conocer y entender. Y ahí estaba Saulo, y ahí estaba Bernabé, y estaban todos los discípulos, y cada uno trajo su reporte de todas las cosas que Dios estaba haciendo. Me imagino yo a Pedro hablando de Cornelio en el capítulo 10 y 11, cuando Dios bautiza a este capitán centurión romano, que Dios se les reveló y trajo a Pedro para explicarle el evangelio, y Dios lo bautizó con el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 11 de los Hechos, y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas, y apenas estaban oyendo del bautismo, y Dios vino e intervino y lo bautizó a todos. Me imagino yo a Pedro hablando en ese concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, dando esa información de lo que ocurrió. Pablo hablando de su viaje misionero, que no tenía muchos años convertido Pablo, pero estaba hablando, y Bernabé que estaba con él, y los discípulos. Todo el mundo estaba reportando en el capítulo 15 de los Hechos, en el concilio de Jerusalén. Así que habían reuniones donde las personas lo llamaban a contabilidad, to be accountable. No era que la gente andaba independientemente. No. El concilio de Jerusalén llamaba a las personas para que hablaran y dijeran qué Dios está haciendo en los diferentes lugares de esos 3 continentes que habían en aquel entonces, Asia, África y Europa, que habían una población de algunos 240 millones de habitantes. Y que Pablo en el libro de los Hechos se atrevió a decir que él había llenado todos esos lugares con el evangelio de la predicación de Jesucristo, una cosa increíble, ¿no? Que Pablo fue un misionero que viajó por todos esos lugares en barco. ¿Qué no hizo Pablo?
Y después que él estableció todas esas iglesias, se sentó a enseñar, a mandar cartas. Porque esas iglesias comenzaron a tener problemas. Recuerde que la iglesia primitiva fue una iglesia judía. Los 12 discípulos eran judíos. Y los 120 y más que se reunieron en el aposento alto eran judíos. Y cuando Dios bautizó, en la fiesta de Pentecostés, estaban todos los judíos reunidos, porque ese era el año 50, donde había remisión de la deuda, de la hipoteca, donde todo se liberaba. Ahí vino el Espíritu Santo en Hechos 2. Y habían 15, 20 nacionalidades que vinieron a Jerusalén a celebrar. Y ahí Dios bautiza a todo ese grupo de la iglesia que estaba en el aposento alto y lo bautizó con género de lengua. Habían lenguas angelicales, pero había un género de lengua donde oyeron esos judíos a los hermanos hablar en español, en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en latín, en hebreo, en griego, en arameo, una cosa increíble. Y que todo eso se sorprendieron, pero ¿cómo es posible esta gente siendo judíos están hablando en nuestro idioma y proclamando el Evangelio de Jesucristo en nuestro idioma? Si ellos no han estudiado para conocer nuestros idiomas, pero Dios lo intencionó de esa forma. ¿Ve? Y ahí es donde comienza la iglesia. Usted ve el capítulo 2 de Hechos y va a ver el verso 43 al 47, que Dios añadía el verso 47 a la gente que iban a ser salvos en las iglesias. Y ahí comenzó ese movimiento. Pablo no estaba por ahí. Pablo aparece apenas como un abortivo en el capítulo 9 de los Hechos. Y en el capítulo 9 de los Hechos, Pedro había ya predicado 2 mensajes que se habían salvado, en uno 3,000 y en otro 5,000. Y por eso que Cristo le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no la vencerá. Pero se lo dijo a Pedro, indicando que Pedro iba a ser el precursor del surgimiento, del avivamiento y del crecimiento y de todas las cosas que iban a acontecer en ese primer siglo. Y ya en el capítulo 2, en el capítulo 5, 6, vemos a Pedro predicando un evangelio tan poderoso que ya tenía más de 10 a 15,000 personas salvo, que apenas había una población de 25,000 personas en Jerusalén y ya había más de 15,000 personas siguiendo a Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo, que era parte del Sanedrín, fue comisionado por el Sanedrín. El Sanedrín eran 70 ancianos que dirigían toda la situación política, económica, cultural del pueblo de Israel. Y para usted ser parte del Sanedrín tenía que tener 30 años y tenía que ser casado. Así que Pablo tenía toda esa cualidad y por eso le hicieron parte del Sanedrín. Y como era joven, le dieron autoridad para matar y perseguir a la iglesia que se había levantado en el primer siglo. Bien. Entonces, ¿cuál era la situación cultural del tiempo de Pablo? Cuando un judío se convertía al Evangelio de Jesucristo, lo echaban de la sinagoga, lo echaban de su trabajo, lo echaban de su casa, lo desheredaban de su comunidad. Sus hijos los rechazaban, su esposa los rechazaba. En otras palabras, las personas que se convirtieron en el primer siglo, que eran judíos, no podían regresar.
Y por eso es que la iglesia primitiva estableció un welfare, un sistema de asistencia pública, porque estos judíos que se convertían no podían regresar a su casa, con su familia, a su trabajo, no podían regresar, tenían que quedarse con la iglesia. Y te ve el capítulo 2, verso 43 al 47, que todos compartían el pan en sus casas, porque no podían regresar. Vendían lo que tenían, porque no podían regresar. Ese es el contexto histórico. Y que Dios añadía, el verso 47 del capítulo 2, de hecho, a la iglesia lo que iban a ser salvos. Y hubo milagros, señales, portentos, maravillas. Eso fue una cosa increíble porque esa gente dejaron todo. Entonces, cuando Pablo viene al Evangelio, en Hechos 9, que Cristo se les revela, Pablo, ¿por qué me persigue? No, yo no estoy persiguiendo a ti, Señor. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Soy el fundador de la iglesia. Tú me estás persiguiendo a mí. Y es una buena información para nosotros. El que nos persigue a mí está persiguiendo al Señor de la iglesia, al fundador de la iglesia. Recuérdese de eso. Y si Satanás te está persiguiendo al que lo venció a él. Así que no pelee con Satanás. Dígale a Cristo que se encargue de él. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Y los demonios y los diablos también. Entonces, Pablo es recibido e interceptado por el Señor Jesús, y ahí viene la conversión de Pablo en el capítulo 9 de los Hechos. Pero Pablo era un maestro, un fariseo de fariseos. Es que no era Pablo. Él conocía la ley de Moisés y los 613 mandamientos y todas las reglas de pie a cabeza. Pablo. Pablo era súper legalista, dogmático, ortodoxo en toda su forma de enseñar y de ser. Cuando Pablo se queda con la iglesia, porque no puede regresar al Sanedrín, no puede regresar si tenía esposa, a sus hijos, ni a su esposa, ni a nadie, porque fue rechazado completamente y la gente no entiende estas cosas. Entonces es el contexto cultural. Usted no podía pertenecer al Sanedrín si usted no era casado y tenía una familia y tenía 30 años de edad. Por eso vemos a Pablo hablando del matrimonio en el capítulo 7 de Primera de Corintios, que era mejor quedarse solo. Que si usted vino solo al Evangelio, quédese como está, Pablo. Ahora no le vamos a hacer caso a Pablo diciendo esas cosas. Si usted tiene sentimiento y pasión y deseo, cásese. Pero Pablo no pudo regresar a su casa, no pudo regresar al Sanedrín, no pudo regresar a su comunidad, no pudo regresar a la sinagoga. Al contrario, se convirtió en un enemigo del judaísmo y él fue perseguido hasta no poder. Es más, en Hechos habla que hubieron unos judíos que dijeron que no iban a comer hasta no matar a Pablo. Y Pablo fue ejecutado por Nerón en el año 66 después de Cristo. Y estos judíos hablaron eso entre la década de los 30 y los 40. Así que esos judíos se murieron de hambre. Que Pablo duró muchos años después ministrando. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros leemos lo que dice Pablo del matrimonio y todas estas cosas, hay que tener cuidado si usted no conoce el contexto del apóstol Pablo. Él se quedó solo. No se le conoció más mujer. Y él hablaba de la afición de la carne, del don de continencia. Seguro, él necesitaba todo eso. Pero usted no tiene don de continencia, usted tiene que estar casado. Y si tiene hijos, tiene que atender a sus hijos. ¿Ve? Entonces, esas son las bellezas de la Escritura
dentro del contexto histórico cuando nosotros lo estudiamos. Y nosotros los maestros tenemos que hacer eso para ayudar a los laicos de las congregaciones a entender esta situación. Porque entonces la gente lee la Biblia y quieren aplicar eso. No, usted no puede aplicar eso a su vida. Hubieron palabras que Pablo dijo, esto no es inspiración del Espíritu Santo. Esto es por mi experiencia y mi conocimiento. Él hacía la diferencia cuando el Espíritu Santo lo inspiraba a escribir palabras directamente del cielo y cuando era él. ¿Usted sabe lo que tiene esa capacidad de uno ver esto inspirado por el Espíritu Santo? Esto es mío. ¡Wow! Eso es una relación íntima y poderosa con el cielo. Pero Pablo tenía esa capacidad. Porque estos apóstoles se dedicaron 100% a alcanzar a su comunidad, al mundo de ese momento. Fueron como sacrificados para la obra del Señor en ese momento. Como Cristo no se casó. Él fue el Cordero Pascual. Él vino con una misión, no para tener matrimonio, no para estar viviendo con una mujer. Sin embargo, tenía un montón de mujeres que le servían, que le hacían su traje, que le daban comida, que lo atendían como Marta y María en Betania. Ese era el lugar favorito de Jesús, Betania, que estaba a una milla de Jerusalén. Él entraba ahí y él se sentaba y le daba un masaje en los pies y en la cabeza y todo. Cristo se sentía, olvídese, él fue 100% humano, como nosotros. Se sentía también. En el momento dado que vio a María llorando cuando se murió Lázaro, él comenzó a llorar también. El hombre humano que se identificó como nosotros, como dice Hebreos 2:18, que él fue tentado, él sintió todo lo que nosotros sentimos. Bien. Él no fue un superhumano, un super espiritual, un espíritu aquí en la tierra, no, él fue 100% Dios y 100% humano, con una naturaleza divina. Entonces Pablo fue esa persona que se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, una cosa increíble, Pablo. Entonces Dios usó a Pablo para aclarar toda esa problemática de la ley de Moisés y de la mala interpretación que los intérpretes de la ley habían dado concerniente a la ley. Pablo fue el hombre que Dios usó para esas cosas. Y Pedro, en su segunda epístola, comenzó a decir que Pablo era tan profundo que habían cosas que él mismo no le entendía. Mire, entre Pablo y Pedro, podemos decir que Pedro era un hombre de experiencia, porque conocemos que Pedro estuvo 3 años y medio con el maestro. Pedro caminó sobre las aguas. Cuando estaban en Samaria, Cristo dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro levantó la mano, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro. Es que Pedro era un general delante de Pablo. Sin embargo, Pablo era un doctor, Pablo era un hombre conocedor de la ley y tenía la capacidad de entender las cosas más rápido y mejor que Pedro. Sí. Entonces, Pedro se atreve a decir que habían cosas que Pablo escribía que él mismo no lo entendía. Que Pedro apenas quizá tenía un high school diploma, quizá tenía, en el país de nosotros le dicen bachillerato, en Estados Unidos un bachillerato son 4 años de universidad, ¿ve? O una licenciatura, le dicen los países de nosotros. Pero cuando Pablo comienza a conocer, porque yo no veo a Pedro haciendo lo que hizo Pablo. Pablo se retiró a los montes de Arabia por 3 años a estudiar de nuevo la Escritura. Y 14 años más a estudiar de nuevo todo lo que él había aprendido.
Y después de 17 años que Pablo surge como el maestro de maestros, como el instructor, como el defensor del Evangelio de Jesucristo, como el que iba a explicar todas las cosas. Eso no fue así de la noche a la mañana. Y Pedro estaba ahí. Pedro estaba limitado en todo su conocimiento. Dios lo usó poderosamente. Oh, Pedro, olvídese. Imagínense que Pedro caminaba y la gente ponían a los enfermos en la sombra de Pedro cuando caminaba y los enfermos se sanaban. Y como dice el coro, que no era la sombra, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Dice el coro, ¿no? Y vemos obra poderosa que hizo Pedro en milagros y portentos y señales, como Pablo también la hizo. Pero en cuestión de conocimiento, en cuestión de entendimiento, Dios tuvo que usar al apóstol Pablo. En cuestión de poner el orden de el Mesías que vendría, Dios tuvo que usar al profeta Isaías, que era un estadista, un hombre estudiado, conocido. Y por eso es que la profecía de Isaías le llaman el Evangelio en miniatura. Cuando Isaías comienza a hablar, en Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y después el capítulo 9 comienza a hablar del espíritu que iba a morar en este hijo. Después el capítulo 52, 53 de Isaías, Dios usó a Isaías para traer a la luz al Mesías que vendría a la tierra. Jeremías no habló de eso. Jeremías habló de los 70 años que iban a estar cautivos la gente en Babilonia. Ezequiel, 500 años antes de Cristo, Dios lo llamó dentro de los cautivos de Babilonia. Y al frente del río Quebar, Dios se les reveló a Ezequiel, que Ezequiel tenía como unos 25 años y no quería cumplir con el llamado de Dios. Y Dios tuvo que agarrarlo por los pelos y levantarlo entre el cielo y la tierra. Y Ezequiel dijo, está bien, yo voy. Que Dios es soberano. Cuando Dios quiere hacer algo contigo y tú que no, y que no, y que no, Dios te levanta por los pelos y por las orejas y mira, en la soberanía de Dios hay que cumplir. Y Dios a Ezequiel, y mire, Ezequiel es el hombre que vio los serafines, que vio los querubines, que vio los ángeles llenos de ojos, que están alrededor de la gloria en el capítulo 3 de Ezequiel, capítulo 10. Los querubines. Ve, Isaías vio los serafines, los que están con 6 alas, cubriendo el rostro de Dios, porque no pueden ni ver a Dios. Estos profetas fueron profetas que cada uno de ellos tuvo su experiencia divina, celestial, de la economía de Dios. Y así sucedió en el Nuevo Testamento. Pablo tuvo su experiencia con Dios, Pedro tuvo su experiencia con Dios, Juan tuvo su experiencia con Dios. Que Juan en el 95 después de Cristo, cuando Diocleciano era el emperador de Roma, fue preso en la isla de Patmos y ahí Dios en el capítulo 4 levantó a Juan y lo llevó en el Espíritu y ahí le reveló los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, 21 juicios que se iban a derramar para los tiempos finales. Les reveló el rapto, les reveló la segunda venida de Cristo, les reveló el anticristo, la bestia, el falso profeta, les reveló el juicio final de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y después la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, y la eternidad. Ese fue el más privilegiado. Aún les revelaron todo lo que iba a suceder en nuestro futuro cercano. Así que cada uno de ellos tuvieron su experiencia única y exclusiva. Y ellos no hablaron de familia, ellos no hablaron de hijos. Al contrario, Pablo se ganó a Tito y a Timoteo, que fueron sus hijos espirituales, y él estaba buscando cómo Timoteo podía ser sucesor de Pablo.
porque sabía que su ministerio iba a acabar en cualquier momento, porque era ilegal en aquel entonces ser cristiano. En los primeros 3 siglos usted no podía decir que era cristiano, lo mataban, lo llevaban preso. Hoy en día, olvídese. Ponemos nuestra placa, soy cristiano, soy hijo de Dios. Aquel entonces no, en el contexto histórico de aquel entonces usted no podía pronunciar que usted servía al Señor. Usted tenía que mostrar lealtad al emperador Darío, que estaba en ese primer siglo. Y después Calígula, y después Claudio, que fue emperador en el 42, y después Nerón, que fue emperador en el 54. Y después Diocleciano en el 69, y después Domiciano. Fueron 7 emperadores que se levantaron. Y todo el mundo tenía que reclamar que ellos eran dioses, que ellos eran señores, que ellos eran de todo. Usted no podía. Apenas cuando se levanta Constantino para el año 300 es que él decide que la iglesia debe de salir de su situación clandestina, que estaban escondidos en todos esos lugares de cueva, la catacumba, y ahí es donde se expone un poquito más la iglesia. Y aún así, cuando sale de la catacumba, hubieron todos esos problemas en contra de la iglesia y todo, porque entonces la gente se estaba convirtiendo y estaban reclamando que el señorío de Cristo en su vida y que Cristo era Dios. Y entonces esos emperadores, lo que ellos querían era adoración para ellos. Esa mentalidad de Lucifer, adórenme a mí, yo soy el único, crean en mí, obedézcanme a mí, yo soy el Señor, yo soy el Dios. Increíble. Y esas son las historias que yo le estoy presentando a ustedes, pero cada una de ellas la vamos a tomar en su curso y en su lugar. Lo que quería mencionarle en este día de hoy es el orden que el apóstol Pablo pudo ver en la dirección de la iglesia de Jesucristo en el tiempo de él. Y que ese orden está visto dentro de un contexto histórico basado en los diferentes tiempos en que Dios estaba cambiando las cosas y haciendo las cosas diferentes. Y que Pablo en el primer siglo pudo ver que la persecución contra la iglesia era tan feroz que él veía que el apostolado lo estaban eliminando. Él veía que los profetas lo estaban eliminando. Porque este grupo de apóstoles y profetas eran gente con coraje, que le hablaban la verdad al poder. They speak truth to power. Como Juan el Bautista, que decía a Herodes que la mujer que él tenía no era lícito él tenerla. Y Herodes lo mandó a cortarle la cabeza, a hablarle la verdad al poder. Que Juan el Bautista fue un profeta. Y eso se estableció en el primer siglo. En el Antiguo Testamento los judíos mataban a su propio profeta y lo apedreaban porque le hablaban la verdad a aquellos que estaban mal, especialmente a esos religiosos que eran gente hipócrita delante del pueblo. Entonces Cristo viene a la tierra y establece un apostolado. Y el apostolado, la palabra apóstol significa enviado. Os envío. Cristo preparó 12 apóstoles para enviarlo a todas las áreas de Israel para ministrar el evangelio. 12 apóstoles. Y uno de ellos, Judas Iscariote, lo traicionó y después Pedro hizo la elección y dijeron a Matías. Y que estos apóstoles eran los precursores para establecer la base y la fundación de la iglesia que ya Cristo había fundado. Entonces,
poco a poco los apóstoles lo iban matando. Apenas se levanta Pablo en el capítulo 9 y él no se convirtió en apóstol de la noche a la mañana. Eso fue un proceso de, imagínense, 17 años para él poder salir y ministrar y alcanzar la misión que Dios le había dado con el pueblo gentil. Que Pedro, cuando Dios lo llama a ministrarle a Cornelio, él no quería ir. Y Dios tuvo que mostrarle un lienzo con muchos animales. Y Pedro dice, yo no como cerdo, yo no como esto, yo no como esto. Y Dios le dijo a Pedro, mira, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Refiriéndose a los gentiles. Porque Isaías y los demás profetas hablaban que los gentiles iban a ver gran luz, iban a ser salvos en el tiempo de Dios. Pero los judíos eran tan étnicos, tan para ellos, que ellos no querían ministrarle a nadie, solamente entre ellos. Y esa fue la situación contextual histórica. Entonces Pablo comienza a ministrar, se convierte en un apóstol y es el que más suena, el que más escribe, el que más habla. Y él estaba limitado. Por eso yo le estoy hablando de estas cosas a ustedes. Porque a veces que queremos usar modelos matrimoniales en el Nuevo Testamento, y mire, desde Génesis a Apocalipsis no hay un matrimonio ideal. Comenzando con Adán y Eva. No hay un matrimonio ideal. Abraham, Isaac, Jacob, no hay un matrimonio ideal, señores. Hoy en día se pueden sacar matrimonios ideales, hoy en día. Porque el contexto histórico era que la mujer estaba en segundo plano, no estaba en primer plano. Dios hizo a la mujer igual que el hombre, como dice Génesis 1:27, y Dios hizo hombre y mujer, lo hizo a su imagen y semejanza, pero de ahí en adelante el judío tomó control de todo después del pecado y las mujeres la pusieron en segundo plano. Yo sé que la cultura hebrea, si usted era una esclava de Abraham, usted pertenecía a Abraham. Abraham podía vivir con usted. Él era dueño de usted. Por eso a Abraham se le hizo fácil vivir con Agar cuando Sara le dijo, vive con la negrita egipcia esa y mira a ver si te da un hijo. Eso era algo normal. Hoy en día usted pierde su credencial y pierde su iglesia y pierde todo si usted hace una cosa así. Pero en el tiempo de ahora no estaba la ley de Moisés y no estaban los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, nada de eso estaba. Pero aún así, ese error que hizo Abraham por obedecer a su mujer Sara, hoy en día le ha costado esa enemistad que hay entre Ismael y los judíos. Isaac, esos dos hijos que son del mismo padre. Y hasta el día de hoy están peleando por la misma tierra y el mismo Dios y el mismo otro y el mismo de todo. Porque alguien cometió un error. Bien. Y les digo estas cosas porque cada cosa que yo menciono aquí es una conferencia de horas y horas y horas y horas. Pero cuando Pablo en el primer siglo comenzó a ver que el apostolado lo estaban matando, que los profetas lo estaban matando. Entonces el Espíritu Santo comenzó a tratar con él en Primera de Timoteo, que Primera y Segunda de Timoteo son la última epístola que el apóstol Pablo está escribiendo. A estos dos jóvenes, a Tito y a Timoteo, y a las iglesias de aquel entonces. Y en el capítulo 3 Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un analfabeta, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo,
y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y bien interesante esta dinámica de Pablo. Pablo vio el nuevo paradigma, the new change. Se están eliminando los apóstoles, se están eliminando los profetas. Entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo para dejarle saber a quién iba entonces a tomar la rienda del liderazgo de la iglesia de Jesucristo. Pues los obispos, los apóstoles, no los apóstoles, no los profetas, los pastores. Y ahí le establece como 7 condiciones para entrar al ministerio pastoral. Y después en el verso 8 habla de los diáconos y la diaconisa, que es el nuevo ministerio que se iba a establecer dentro de la iglesia y después los ancianos. Dice, pero doctor, Efesios 4:11 dice que él constituyó apóstoles, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es verdad. Se dijo eso. ¿Pero en qué año se dijo eso? El concilio de Jerusalén se estableció en el año 49 después de Cristo, cuando Claudio era emperador de Roma y Agripina era su esposa, y Nerón lo estaban adoptando como parte de la familia imperial de Roma. Y en ese 49, que Nerón tenía algunos 12 años, descendiente de la familia de Julio César, y que Claudio y Agripina querían tener anexo y conexión con la familia imperial de Julio César, que fue el primer dictador mayor en el año 50 a.C., adoptaron a Nerón. Pero en ese mismo año estaba el concilio de Jerusalén reunido, dando informe de toda la obra que Dios estaba haciendo, y ahí el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, en el capítulo 15 de los Hechos. Y después de todo ese periodo de tiempo que transcurre mientras Pablo va ministrando, él está viendo que los últimos apóstoles que quedaban cuando Nerón quemó a Roma en el año 64 después de Cristo, y Pablo había hecho una propuesta de presentarse al emperador, porque cuando, si usted era ciudadano de Roma y había un juicio, usted podía apelar al emperador, y Pablo apeló al emperador. Y tuvo esa travesía de ir por esos barcos y todo. Dios lo usó en el barco y todo. ¿Qué Pablo no le sucedió? Y entonces Pablo pudo ver que ya los apóstoles lo estaban matando todo. Lo único que quedaban era él, Pedro y Juan. Y resulta que Nerón, después que quema Roma en el 64, comenzó a atacar a Pablo y a Pedro, que estaban allá en Roma. Y tomaron a Pedro y lo decapitaron, le cortaron la cabeza, y tomaron a Pedro y lo crucificaron. Y Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo pusieron a boca abajo y lo crucificaron a Pedro. Entonces fue en el 66. En junio 15 de 68, después de Cristo, Nerón, por todos esos crímenes y todas esas situaciones que él hizo tan malos, lo declararon que era una non grata persona. Los 900 senadores de Roma dijeron que él era una non grata persona. Y en junio 15 de 68, Nerón se tomó su venenito y se murió. Entonces el imperio se quedó sin emperador y estaba Otto y Otelo y Vespasiano. Entonces Otto y Otelo estaban peleando para ser emperadores, y Vespasiano peleó con ellos dos y entonces le ganó. Y en el 69 Vespasiano vino a ser el próximo emperador de Roma. Y su hijo era Tito. En el 69. En el 70 Tito fue
a Jerusalén y tomó el templo y lo destruyó. No dejó piedra sobre piedra, que se cumplió la profecía de Mateo 24, cuando los discípulos dijeron, mira este templo. Cristo dijo, este templo no queda piedra sobre piedra. Y Tito, para complacer a su papá Vespasiano, fue allá, destruyó el templo y sacó todas las piedras del templo y todo, y se llevó y mató más de 100,000 judíos a flecha y lo quemó y todo. Y se llevó una diáspora de judíos para Roma. Esa es la historia. Pablo muerto, Pedro muerto, el único que quedaba era Juan. Entonces Diocleciano, Domitian también le llamaban también, en el año 81, cuando él tomó el imperio, él hizo la persecución más estratégica de todos los emperadores. Y la estrategia que él usó fue tomar los líderes de las iglesias presos. Hería al pastor, la oveja se desparrama. Mira qué brillante idea, pero maléfica, infernal, diabólica. Y ahí se fue Juan en el 95 para la isla de Patmos, preso. El último apóstol que quedaba. Estaba Tito y Timoteo estaban por ahí, pero ellos no eran apóstoles, eran presbíteros. Tito era presbítero de Creta y Timoteo de Efesio. ¿Ve? Pero en el 96 Timoteo se muere a los 80 años y Tito murió en el año 105 de algunos 90 años. Y después, cuando vemos la historia de la iglesia, no se oye nada más del Espíritu Santo, de avivamiento y de hablar en otra lengua. No se oye nada más por tantos siglos. Pero Pablo estableció el orden de que las personas que iban a dirigir la iglesia iban a ser los episcopos, los pastores, los diáconos, las diaconisas, los ancianos. Y yo he dado conferencias de esto a los pastores para que podamos entender, porque hoy en día se ha revivido de nuevo esos nombres, pero para tener esos nombres y esos títulos, la persona tenía que andar con Jesús, tenía que haber visto a Jesús, no en visiones, andar con Jesús. Ese era el sello de un apóstol. ¿Tú sabes lo que cuestionaron a Pablo, los gnósticos, que decían que él no era apóstol? Pablo defendía su apostolado, que él vio a Jesús en la visión. Y él veía ángeles. Pablo tuvo una experiencia increíble con el cielo. ¿Ve? Pero hoy en día que están viendo este nuevo movimiento apostólico hoy en día. Entonces, yo lo que veo hoy en día es como un sensacionalismo de títulos, de nombres. Entonces hay veces que ponemos en una hoja suelta, hoy viene el apóstol tal, el profeta tal, y muchas veces para llamar la atención, pero nosotros, si somos conocedores de la historia, del contexto histórico de la palabra, debemos decirle a la gente que nos invita, no me ponga ese nombre. Por favor. Llámeme siervo, sierva, llámeme por mi nombre. Porque los dones no son patrimonio de ninguno de nosotros. Si Dios te usa en un momento de una sanidad divina, eso no quiere decir que eso va a ser todos los días. Todo el tiempo. Tengo que tener cuidado con todas estas cosas. Yo sé que hay una persona que no le va a gustar lo que van a oír de mí. Que Dios no lo usa a él, que él no ora, que él no ayuna. Pues usted no conoce mi vida para juzgarme a mí. Y decirme que uno no está viviendo y que puede uno funcionar en esa capacidad. Seguro que sí. Dios es soberano. Dios va a usar a quien sea en el momento que sea. O sea que el ministerio docente de la iglesia está entre la pastoral y los miembros de la iglesia. No es para los elegidos y los escogidos y los especiales y lo único que se hace multimillonarios y billonarios que andan en aviones y andan aquí y andan con 20 escuderos que lo vigilan, pero si usted está lleno del poder de Dios, porque usted necesita gente que lo cuiden. Ouch.
Si usted toca a la persona y la gente se va al piso de cabeza porque usted necesita que lo cuiden, ¿qué pasó? Y si lo secuestran, bueno, Dios va a permitir eso para que le ministre a los secuestradores y le hable de Jesús. ¡Auch! Pero es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Todo el mundo se hace rico, menos los seguidores que siguen a estas personas. Todo el mundo tiene de todo, menos los seguidores que tienen a estas personas. Eso no es así. Cristo fue lo mayor que hubo en la tierra. Jesús, te queremos seguir. Mira, el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. ¿Ustedes quieren eso? Yo no tengo dónde, yo no tengo una camita, donde quiera que me coge la noche, yo me quedo ahí dormido. ¿Ustedes quieren eso? Cristo. Y después nace un pesebre de animales. Que mucha diferencia hay con lo que está ocurriendo hoy en día. Dios nos ayude a nosotros. El ego humano, ahora le hablo como un psicólogo, el ego humano es tan fuerte que el mismo Lucifer lo usa para que nosotros nos elevemos y creamos que somos yo no sé qué. Somos siervos inútiles que debemos de hacer lo que fuimos llamados a hacer, punto. Y es triste lo que está sucediendo con tantas personas hoy en día. Hay que bajarle un punto, hay que bajar. ¿Ve? La Biblia lo enseña. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando una persona que se humilla se enaltece, ¿cómo Dios? Si Dios lo enaltece, esa persona va a estar enaltecido en la forma correcta. Pero si yo me enaltezco yo mismo, yo no voy a estar enaltecido en la forma correcta porque es mi ego. Y el cuidado es que yo puedo tomarle la gloria que le pertenece a Dios. Dios me usa, gloria a Dios. Te usa los dones, gloria a Dios. Te usa la capacidad, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Tenemos que comenzar a usar ese lenguaje. Entonces Pablo vio el nuevo paradigma que venía para la iglesia y eso ocurre en el primer siglo. Ya han transcurrido 20 siglos y hemos regresado al primer siglo diciendo que hay que cumplir lo que dice la Biblia. No, cada periodo de tiempo Dios se manifestó de una forma y Dios usó a cierta persona de una forma. Y hoy en día los pastores, pastoras, evangelistas, maestros, misioneros, porque un apóstol es un misionero, son los que salen. Entonces los profetas son los que proclaman el evangelio. No de yo profetizarle los pecados que usted tiene escondido y explicarle cuál es su seguro social y la casa que Dios le va a dar. Y por favor. Y más en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Imagínense, hay profetas que han hablado de situaciones que van a acontecer en el futuro cercano y el FBI y el CIA lo ha investigado y lo han llamado para interrogarlo, para ver si ellos están conectados con ese grupo de gente que hizo ese terrorismo. Es bien crítico lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando yo estaba en Radiovisión Cristiana en el 911, que estábamos orando para que Dios ayudara a todas esas personas que perdieron sus familiares. Hermano y hermana me llamaban, doctor, Dios me reveló que viene otro ataque. Y digo, mire, por favor, no diga eso por teléfono. Que todos estos teléfonos están intervenidos, especialmente en este periodo de tiempo. Si usted quiere que el FBI o la policía vaya a su casa, haga silencio. Ore a Dios que no ocurra eso, que usted vea en visión o en sueño. Que nosotros somos muy prontos para decir las cosas.
para hacernos viral, para que digan que yo tuve la revelación de Dios, tuve el sueño que Dios me dio. ¿Por qué no podemos ser más privados y hablarle las cosas en secreto al corazón de la persona, al oído de la persona? ¿Por qué tiene que ser en público? Si alguien está mal, ¿por qué tenemos que hacerlo en público? Para usted convertirse en una profeta, para que digan que usted sí sabía. Que una falta de amor, una falta de compasión, una falta de discernimiento, una falta del uso de los dones, una incapacidad de una persona que dice que es usada por Dios. Mire que Jesús le hablaba las parábolas a los religiosos de su época y ellos no la entendían. Porque eso es lo que dice en Isaías, que iba a hablar en parábola y que los ciegos no iban a entender. Pero Jesús se sentaba con sus discípulos y le explicaba. En Mateo 13 habla de esas parábolas. Él se le explicaba a ellos, a sus discípulos, porque sabía que sus discípulos iban a entender y conocer lo que él quería decir. Y aparte, en privado, ya no existe tal cosa. Entonces, cuando Pablo ve ese nuevo paradigma de cambio que viene, que ya van a matar, están matando a los profetas, están matando a los apóstoles, entonces el Espíritu Santo le deja saber que ahora en este tiempo Dios iba a usar a los pastores, a los diáconos, a la diaconisa y a los ancianos. Y los ancianos son aquellas personas que tienen un conocimiento y una concentración claro de Dios, que no necesariamente es que estemos llenos de canas. Hay muchachos jóvenes, jovencitas que tienen una capacidad de conocimiento increíble, que pueden dar consejos a una persona de mayor edad. Porque anciano tiene que ver con gente capacitada que están conectados con la realidad del Evangelio y la palabra de Dios, que tienen una relación y una comunión con el cielo. Entonces, esta parte la vamos a seguir en otro momento para que podamos entender cómo es que Pablo ve el cambio que vino para la iglesia de Jesucristo. Y cómo hoy en día hay un grupo de gente que quiere revivir algo que ya no es. Y que cuando uno evalúa todos esos nombres y todas estas personas que tienen todos estos nombres y títulos, a la larga se descubren cosas que están fuera de lugar y hacen daño al Evangelio. Porque son personas que se publican, salen en las redes, todo el mundo los quiere, los admira y todo. Y todo eso Pablo lo habla en su epístola, que no seamos mucho maestros y mucho esto y aquello, cuando todos somos pecadores y todos cometemos falta. Que hablemos lo que tenemos que hablar y seguir caminando. Si nos dan, amén. Si no nos dan, amén. Seguimos cumpliendo con lo que Dios nos ha llamado a cumplir, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros estamos en YouTube. Si usted nos ve, no nos puede ver en Facebook, usted puede buscar, inscríbase en el canal de YouTube que estamos para que, y si usted pone Reverendo Doctor Nicanor González, va a ver todos los programas que están ya grabados en YouTube. Hasta yo lo he visto en televisión, que si usted quiere reunir la familia y darle un estudio de esto, yo le doy permiso. Usen todo este material para nosotros aprender que es un doctor, un maestro que está enseñando. Que nosotros los pentecostales no nos gusta decir los títulos y los nombres, porque eso no es el humilde, que por favor. Te están hablando con una persona que ha hecho 2 tesis doctorales y que ha estudiado que el movimiento pentecostal siempre le han llamado un movimiento analfabeta, de gente que no tienen su cabeza en su lugar. Sin embargo, en estos últimos años Dios está levantando hombres y mujeres estudiados, hombres y mujeres conocedores,
para ayudar a nuestro pueblo, no para enaltecerse. ¿Qué yo hago diciendo que soy doctor o no soy doctor? Sigo siendo yo, Nicanor González, yo no cambio. Pero hay un mundo ahí afuera que nos tiene a nosotros como lo peor, ¿ve? Como que no sabemos nada, como que somos los analfabetas. Entonces, cuando nos miran así, cuando hablamos, ellos no aceptan lo que estamos hablando porque ¿dónde estudió ese? ¿Quién enseñó eso? ¿Qué? Eso lo leyó él en un libro. Y uno puede tener más estudios que todos los universitarios que pueden estar sentados en ese lugar de conocimiento y de contexto histórico y de todo. Por eso es que yo aludo siempre a mis estudios como una base y una fundación para este mundo tan incrédulo que no cree en nada ni en nadie. Ve, Jesús habló en Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Así que vamos a estar para los tiempos finales. Este libro que está en el internet, pero está en Amazon, mándelo a buscar. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Este libro que queremos que toda Latinoamérica lo compre. Queremos hacer unos dólares para mandar los otros 10 libros que tengo aquí al frente de mí a Amazon. Mi meta es tener una lista de todos mis materiales en una página de Amazon para que nuestro mundo pueda conocer a este hispano que le está hablando esta verdad del Evangelio y de otras cosas hermosas de la psicología, la sociología, la filosofía, la teología. Que siempre eso solamente lo miramos con otra gente de otros países. Pero no, Dios levanta dentro de nosotros gente poderosa para hacer cosas hermosas y maravillosas, y eso hay que respetarlo también. Nos veremos posiblemente el sábado por la tarde. Seguiremos en diálogo. Si quiere verme o llamarme, llámeme al 646-755-1290. 646-755-1290. Tenemos un ministerio que se llama The Good Samaritan Center Monastery Church. The Good Samaritan Center Monastery Church. El Buen Samaritano, el Centro Samaritano, monasterio, iglesia. Pusimos la palabra monasterio porque cuando usted registra una incorporación en el estado de Nueva York, no puede chocar con otra incorporación o con el mismo nombre. Entonces la palabra monasterio no existía dentro de todas las incorporaciones que están aquí en Nueva York, y pasó la prueba, y por eso es que pusimos The Good Samaritan Center Monastery Church. Y ahí nosotros tenemos una cuenta y tenemos para que cuando Dios nos siga bendiciendo, cualquier ofrenda o dinero, eso va a ir a esa incorporación que es non-profit, para que así el sistema de gobierno no esté detrás de uno tratando de conseguir todo el dinero que uno pueda recibir para ayudar a mis hermanos y mis hermanas en el mundo. 646-755-1290. Aquí estamos. Si quiere una sesión terapéutica, nos podemos hacer por FaceTime, WhatsApp, Zoom y todos esos medios. Yo tengo pacientes que me llaman por WhatsApp y me ven y hablamos en los diferentes estados. En otros países también me llaman y toman sus sesiones y mandan su envío por SEO. El mismo teléfono 646-755-1290. Ahí te puede poner un SEO y mandar su pago del libro, de la terapia, ofrenda que usted quiera compartir. Estamos tratando de acumular finanzas para seguir produciendo y poder seguir ayudando a nuestro pueblo hispano parlante, que somos más de 70 millones aquí en los Estados Unidos. En los 21 países, incluyendo Brasil, somos más de 615 millones de hispanos en el mundo, sin contar los 70 que hay aquí, que hablan español, y los 140 millones allá en México, el país más grande de hispanos que habla español.
Y que oremos a Dios para que Dios nos siga ayudando y fortaleciendo y abriendo nuestras mentes para seguir ayudando a todos los que escuchan. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos este próximo sábado, si Dios lo permite. Bendiciones. Nicanor González.